Primero, Sebastián Divín nos pregunta si podrías profundizar un poco en fertilización, las diferentes etapas y diferentes relaciones de nitrógeno-potasio, ¿ya? Eso se suma. Disculpa, Alfonso. Ya, bueno, continúo. Y también en el mismo sentido, había otra pregunta. Un segundo. Acá arriba. Rodrigo Llambres también consulta por la misma consulta, en el fondo, la relación nitrógeno-potasio ideal para una alta producción. Ya, mira, el tema de la relación nitrógeno-potasio no es una receta que yo tenga hoy día clara. Las relaciones tienen que cambiar. La relación al nitrógeno es alta cuando tú quieres vegetativo, no te puedes quedar corto. Yo no puedo dejar de crecer al principio, necesito rama para inducir. Y luego al potasio. Hay unas tentativas respecto de otros frutales que nosotros estamos trabajando, pero yo lo estoy haciendo en estos momentos y generando esta nueva investigación y vamos a hacer las pruebas y vamos a tener algunos resultados concretos que yo pueda transmitir. Lo estoy haciendo con Sokimich. Por lo tanto, hoy día no lo tengo, pero sí relaciones 1 a 2, 1 a 2 de nitrógeno, potasio en desarrollo, 1 a 1,5, 1 a 1,5 a 1 a 1 a 1,2 y 1,3, incluso 1,4 potasio sobre nitrógeno en etapas reproductivas. El gran tema, más que la receta también es importante. En el fondo tenemos que saber cuánto nitrógeno está la planta teniendo, entrando, y la relación que tiene que ir en un momento es prácticamente igual, 1 a 1,2, 1 a 1,5, y lo cambio brusco a 1 a 4 para estimular la inducción y la reproducción. Eso puede ir cambiando, va a poder tener ciertos detalles, dependiendo también de la zona, de las variedades y de los tipos de suelo, profundidades de raíces, tipos de riego. Pero más o menos va en ese esquema. Que es la teoría de manejo de los frutales, perdón, de los cultivos forzados, el manejo casi hidropónico. Pero yo requiero para esto volúmenes de raíces muy acotados bajo mi sistema de riego. Si yo tengo un mal sistema de riego, que lo riego de repente porque me llovió harto, me baso un poco en la lluvia para mi sistema de riego en zona sur, seguramente voy a tener gran porcentaje de mis raíces desarrollándose fuera del área de influencia de mi riego. En esos casos va a ser más difícil controlar vía cambios en las relaciones nutricionales mi respuesta de las plantas. Pero si estoy en camellones, bien hechitos, con un suelo arcilloso debajo, que eso ocurre bastante en los suelos que hoy día se están plantando, voy a tener las raíces bastante confinadas a un camellón y bien pudiendo dirigir muy bien mis acciones sobre este volumen radicular que va a ser superior al 80%. Pero si yo tengo un 50% de raíces en el camellón y el otro 50% afuera, es poco lo que yo voy a tener como resultado respecto de un huerto que sí tiene un gran porcentaje de raíces estimuladas. Eso es importante, y por eso que la calicata, el manejo de riego, el control del desarrollo radicular es fundamental. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Perfecto. Se suma a otra consulta, un poco en la parte también nutricional. Demetrio nos consulta qué modificaciones has usado en la consideración de los valores de potasio para el hemisferio sur. AgroLab usa estudios de Australia. No sé si Sí, es completa sí, la Basil Baldwin en Australia me gusta mucho, es un hemisferio sur, por lo tanto, yo trabajo los estándares Oregon, pero los rangos no los trabajo a mitad de rango, ni en la base del rango. Los rangos para mí de potasio, magnesio, zinc, los tomo como el mínimo en la mitad del rango. El máximo del rango es mi óptimo. La mitad del rango, mi mínimo. Y con eso hemos logrado sostener muy bien las hojas y tener huertos verdes durante la cosecha. Perfecto. Lo otro más importante que esto aún, en zonas críticas, como la zona norte. Zona norte para el avellano es Curicó, Romeral, Pelarco, Camarico.
eso es zona norte para avellano y extrema, el riego es fundamental. La actividad radicular está en pic durante la cosecha, en pic. Y durante la cosecha estamos muy acostumbrados a descuidar el huerto de avellano. Y ahí es donde entramos a tener los problemas. Durante la cosecha yo tengo que planificar muy bien, tratar de disminuir mi acción de riego y nutrición lo menos posible en un cuartel que voy a cosechar y retomarla inmediatamente. Eso es fundamental, antes que cualquier relación nutricional. Perfecto. Bien, ahora pasando un poco a la parte de cuaja y producción. Patricia Cifuentes consulta cuál es el porcentaje de cuaja y Alfredo Roca nos pregunta qué hacer para no tener nuevamente caída de amentos y si es una alternativa una manguera más en la zona de los polinizantes. Una manguera de riego, me imagino. A ver, primero que nada, la relación de cuaja, porcentaje de cuaja, depende de la cantidad de flores. Hemos tenido con la mitad de flores producciones del doble, por lo tanto el número de flores, porque como sacamos un porcentaje de cuaja, es re poco decidor. ¿Qué es lo que tenemos como normal en una producción, en un glomérulo? Si yo tengo un glomérulo, que es una agregación de flores femeninas, donde tengo 20, 25, 27 flores, 17 flores, 19 flores, 20, bueno, por ahí, muchas, siempre más de las avellanas que tenemos, tenemos un promedio Oregon en Barcelona de 3,5, en Gifoni 4, 4,5 frutos por glomérulo. Lo que yo busco como objetivo, más que la cantidad de glomérulos que hay respecto de las frutas que yo después tengo, es tener la mayor posición de glomérulos con capacidad productiva y esa capacidad productiva sea lo más uniforme posible. Es decir, si el glomérulo de la punta del cargador tiene 5, 6, 7 avellanas, ojalá el de la base no tenga menos de 3. Generalmente se da el primer glomérulo con 3, 4, 5, el segundo glomérulo con 2 y los últimos 3 con 1, por la debilidad nutricional que tiene la ramilla hacia la base. La basitonía, la nutrición, me permite uniformar la relación de cuaja, pero por glomérulo. Es ahí donde está la gran diferencia que yo puedo lograr. Y lograr, en vez de que cuajen 4 avellanas, promedio 3,5, promedio sean 4,5, una más, estamos hablando de 20% de producción. Perfecto. Perdón, algo más me preguntaron sobre el riego en los polinizantes. Sí, creo que el poner una línea más de riego en el polinizante podría funcionar, aunque para mí no es la cantidad de agua que cae en cada riego, sino la profundidad a la que yo logré formar las raíces, que es donde tengo mejor permanencia del agua en las épocas de deshidratación. Cuando yo tengo las mayores deshidrataciones y estrés que generan la caída de amentos, las tengo durante la cosecha. Puelches que vienen de la cordillera en marzo, falta de riego porque durante la cosecha me dijeron que tenía que cortar el riego o quise cortar el riego. Y también establecimientos muy poco profundos. Son todas deshidrataciones que van relacionadas a la parte superficial. Cuando yo hago riegos en avellano por goteo, generalmente hago alta frecuencia de riego y generalmente eso me permite mantener una superficie muy mojada, muy bien regada, lo que está súper bien en avellano, súper bien, porque tiene una facilidad de enraizamiento superficial muy grande. Sin embargo, llego al momento de la cosecha, dejo de regar y más encima tengo la mayor extracción ambiental. Por lo tanto, se me secan los 10 primeros centímetros, que es donde tenía un montón de raíces que me preocupé toda la temporada de generar y de alimentar. Y hoy día les digo a esas raíces, no tenéis agua. Esas raíces van a generar ácido abscísico que activa la víqueta de abscisión. Se van a caer los amentos, se van a caer las hojas temprano, no va a tener por cosecha por estar en problemas. ¿Por qué estamos con esos problemas? Porque estamos en el límite norte de la producción de un cultivo que está creciendo en un país donde tenemos un cambio climático que migra al sur. Por lo tanto, ojo, no van a bajar estos problemas, van a seguir aumentando y en la medida que tengamos más productividad y más cambio climático, en la medida que lo estamos viendo, van a acentuarse los problemas de caída de amentos si es que no se manejan algunos conceptos para evitarlos, que son, primero que nada, la protección de la planta como estado hídrico de la planta, o sea, tiene que estar bien formada, buenas hojas, buenas paredes, antiestrés, las raíces, no solamente los primeros 60 centímetros, ojalá
pueda tener un suelo muy bien preparado y con raíces más abajo. Ojalá pueda dar riegos profundos, más que ponerle otra línea al polinizante. Ponerle otra línea más, no sé si estoy llegando más abajo. Yo tengo que darle más tiempo a ese polinizante en el establecimiento, formar una raíz más abajo. Lo que sí puedo hacer es tener, estoy pensando como y esto no lo he probado, ¿eh? Esto es hipótesis, esto es carril, pero se ha hecho en almendra. Tú tienes un sistema de microaspersión para generar ambiente y un sistema de goteo para regar el árbol. ¿Por qué? Porque los calores son tremendos en California y generan estos problemas. Eso lo podríamos tener, podríamos poner un sistema de aspersiones o de microaspersión en las líneas de polinizante, o podemos pensar directamente en aplicaciones de polen exógeno. Para mí, la gracia está en trabajar profundidad y cuidar las deshidrataciones. Cuando aumenta la extracción de agua por la temporada, yo aumento mis frecuencias de riego. Lejos de sacarle el riego a un huerto que estoy en cosecha, yo le aumento la frecuencia. ¿Por qué? Porque no me permito que ese primer pan de raíz, esos primeros 10 centímetros, que son, mírenlo, hay muchas raíces de avellano finas y activas en los primeros 10-15 centímetros. Si yo los descuido, ¿qué señal fisiológica van a estar entregando esas raíces a mi planta? Estoy en estrés. Bota las hojas, bota los amentos. No la fruta, ojo, que la sacada del agua no bota fruta. La fruta no se bota por tabique de abscisión. La fruta del avellano cae por apertura del glomérulo. Por lo tanto, eso es un mito. Perfecto, gracias Gabriel. Hay otra consulta por acá. Mario Maureira nos consulta para estimular el crecimiento de raíces. ¿Tu indicación es ya con crecimiento radical, o sea, con pelo radical absorbente? Sí, señor. No con pelos radicales, pero con los primeros actividad radicular evidente. Los estimulantes radiculares, cuando yo parto la estimulación radicular, ¿la puedo partir pre-raíz? Sí, pero la parto orientándome a la auxina, al triptófano, al zinc, a los precursores de las fitohormonas que van a generar la rizogénesis. Luego de la rizogénesis iniciada, cuando yo tengo un primordio radicular de 5 milímetros, yo estoy en condiciones de aplicarle enraizantes al suelo que tienen un efecto extraordinario porque lo están recibiendo las propias estructuras que ya están empezando a radicar, y el estiramiento es tremendo. Y cuando yo puedo hacer una dosis pequeña, quizá al principio de estos primordios, y repetirla a los 7 días, a los 10 días, con una dosis más firme, logro esta sumatoria de efectos y un crecimiento que se despliega, pero de una manera impresionante en la vida. Siempre y cuando lo requiera, siempre y cuando lo requiera. El avellano es un gran enraizador, pero si yo estoy con planta, a lo mejor una plantación tardía, en una zona muy seca, tengo ciertas dudas, la planta estuvo un poquito estresada en el barbecho, bueno, bienvenidos los enraizantes. Perfecto. Rodrigo Viñambres nos consulta si para la aplicación en rotación, cuando es complicado entrar al huerto, ¿qué otro sistema recomienda para la primera aplicación de cobre? Si las plantas son pequeñas, dron. Si las plantas son adultas, helicóptero o avión. Perfecto. Ok. Nos consulta acá Rodrigo Viñambre nuevamente. El problema de la partidura de la fruta en el huerto, ¿a qué se le atribuye? Boca pescado, entre paréntesis, coloca él. Una diferencia de algo, una deficiencia de algún elemento, y si se ha estudiado, Gabriel. Esa es la consulta. Mira, no se ha estudiado bien. No conozco bien el problema. Conozco el problema, lo he visto, sé a qué se refieren. Hay años en que ocurre más, hay años en que ocurre menos. Generalmente está asociado a a un crecimiento pobre de los involucros de la fruta, como que la pestaña del ojito no protegió. No sé si me explico, pero los que conocen avellano es eso. Se quedan cortos los involucros,
quedan cortas las hojitas verdes estas que protegen la hoja y se asolean las puntas, se terminan rompiendo. No lo tengo asociado a ningún fitopatógeno, es más, para mí más bien un desorden fisiológico, probablemente asociado a la elasticidad de la cáscara en el momento del crecimiento, probablemente tenga algo que ver con el calcio, yo todavía no lo tengo estudiado ni sé cómo trabajarlo, pero sí es mucho menos más al sur. Y es mucho menos cuando las frutas están más verdes, más largas, tenemos este vecindario más, más vigoroso, más nitrogenado, más juvenil, con hojas más largas protegiendo. Acuérdense que la Gifoni, que es la que se rompe, se muestra mucho como fruta, se cubre poco con la hoja. Nosotros estimulando el ancho de la lámina, el largo del peciolo, el largo del pedúnculo, logramos mejor protección y mejor alimentación de estos racimos con todo esto, esta nutrición, que en el inicio es muy compleja de darla toda por el riego porque partimos tarde con la activación radicular, que depende de la temperatura. Ok. Bien, Cristian nos pregunta si les puedes comentar tu experiencia aplicando polen exógeno. Sí, yo tuve una experiencia, un par de experiencias con polen exógeno. Una, lamentablemente, se relaciona con donde se hicieron los estudios de polen por INEA, voy a directamente, por INEA y Tattersall, que estaban trabajando juntos en un campo en el sur donde yo estaba trabajando. Estaba haciéndole la sacada de ese campo de la UCI. Estaba en una UCI, tratando de mejorar su nutrición, todo estaba patas para arriba. Y ahí, y en ese año, se hizo el estudio de polen que generó diferencias importantes que están reportadas. La verdad es que yo creo que si el campo tenía una producción base de 1.500, 1.700 kilos, no era donde tenía que hacerse un estudio de aumento productivo. Tenía que haberse hecho en un campo de unos 3.000 kilos. ¿Qué es lo que hice yo? Este mismo campo que les mostré en la foto donde las plantas no eran tan grandes y ya estaba produciendo 3.000 kilos, yo hice una aplicación a 50 hectáreas sí y a 50 hectáreas no. Perdón, sí, eso. No, 25 hectáreas sí, 25 hectáreas no. Los mismos 3.000 kilos en ambas superficies. Eso cuando no hay problema. En el sur, sin abortonamiento o con aborto incipiente. Donde yo no tengo amento, la aplicación de polen funciona. Cuando yo tengo problemas en el polen, la aplicación de polen funciona. El tema es definir cuándo tengo problemas en el polen. Cuándo tengo poco polen o cuándo mi polen no es viable. Muchas veces le agregamos o le concedemos el honor al polen de las malas producciones y fíjate que muchas veces son las yemas femeninas, la que no tienen la viabilidad, la que los óvulos están con poca viabilidad, la que están con crecimientos débiles, que están llenos de santomona, etc. Pero sí, hay situaciones de fragilidad, de disponibilidad de polen, sí, existen y esas principalmente están dadas en zonas más norte. Y cuando se han hecho aplicaciones de polen exógeno, ya sea de recolección o el polen embotellado, funciona. Cuando falta polen, funciona. Perfecto. Ok. Bien, Demetrio consulta costo por hectárea del programa, ya, esa parte la voy a contestar yo. El programa foliar que mostró Gabriel, que incluye el pentahidratado, que en este caso es Phyton, más los aminoquelant, está el boro, el zinc, magnesio, potasio, calcio, y el extracto de alga, que es fitness. Ese programa completo cuesta en torno, en un valor aproximado, entre 430 y 470 dólares por hectárea, ¿ya? Demetrio, además del costo del programa, consulta qué pasa con los análisis foliares del programa y si lleva algún análisis foliar de suelo previamente. Sí, a ver, todos los programas tienen que tener algún respaldo, o sea, cuando hay cosas que son visibles, hay deficiencias y situaciones que uno las puede ver en el campo, ojalá no lleguemos a verlas para tener que tomar la decisión. Cuando ya las estamos viendo, estamos un poquito tarde. Por supuesto que todo se trabaja, todos estos programas se trabajan después de un análisis foliar. Yo podría darle, este es un campo en regla, esta es una operación donde están todos los estándares en regla, dentro de los parámetros. Entonces ahí se diseña este programa. Si yo estoy deficiente en el zinc, voy a ponerle en todas las aplicaciones, porque el zinc no es móvil.
Entonces, en cada aplicación va a ir un poquito de zinc porque sé que el brote nuevo va a estar deficiente y no lo tengo abajo. Mientras tanto, voy a estar corrigiendo zinc abajo. Entonces, cada uno de las estrategias tiene que diseñarse por su asesor. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y sí responden a los resultados del análisis foliar. Si yo estoy con una toxicidad en boro, no voy a estar poniendo, por lo menos, no tanto boro. Quizás voy a estimular con algunas concentraciones cortitas, o voy a quitarle la dosis, pero el cocineo que se tiene que hacer en cada campo responde a cada campo, a qué estado de crecimiento estoy, cuál es el objetivo que estoy buscando, desde qué problema vengo, cuál fue mi principal problema la temporada pasada, qué reaccionó bien, qué reaccionó mal, cuáles son mis estándares foliares, por supuesto. Yo trabajo con un análisis foliar, al menos un análisis foliar, que es el que podemos comparar con los estándares norteamericanos y australianos, que es al final de la temporada, a fines de febrero. Sí, Análisis parciales intermedios me sirven mucho como relación y van generándome una base de datos para cada campo. perfecto. Sebastián Divín consulta también por parámetros foliares, me parece que ya lo aclaraste en más de una oportunidad. Y otro tema, protectores solares, ¿ayudarán a frenar el estrés, deshidratación o caída de amentos? Los protectores solares lo que hacen es bloquear el sol. Y por lo tanto, sí. Sí, sí, y también bloquean la fotosíntesis. No sé si me explico. Si yo tengo el problema que lo puedo mejorar sin los bloqueadores solar, es donde tengo que avanzar. Cuando ya no puedo mejorarlo con estándar foliar, entonces entro con bloqueador solar. El avellano se estresa mucho, sí, se estresa mucho en zonas cálidas. El avellano es de zonas de alta humedad relativa, siempre a no más de 20 kilómetros del mar, con mucha influencia marítima, con clima muy regulado por arriba y por abajo. Si bien nieva en el invierno, en épocas de cuaja, nunca baja la temperatura. Entonces, nosotros no lo tenemos puesto en su clima ideal, pero estamos logrando muy buenas productividades. Entonces entramos a manejar todo esto. Sebastián, hay que trabajar fuerte la nutrición foliar. Me refiero a nutrir la hoja, a formar la hoja, cuando puede ser por el suelo también, por supuesto. Tiene que ser vía suelo, pero todo el apoyo que yo tenga a fortalecer esa hoja, a quitarle los momentos de estrés, a minimizar la baja de desarrollo que tengo en diciembre y enero. En enero las plantas de llano prácticamente se detienen. Bueno, si yo logro mantener los ápices sin cerrar en yema, es un beneficio, porque no tengo que salir de una inercia negativa, y eso lo logro también con estos apoyos externos, más por supuesto lo que estoy haciendo a las raíces. Gracias, Gabriel. Pablo nos consulta, de Chillán al sur, ¿cuáles son los principales factores productivos a diferenciar respecto de la zona central? ¿Nutricionales, sanitarios? Chillán al sur, lo primero que hay que trabajar es la luz. La poda se hace mucho más importante. Chillán al sur es Chile, ojo, es Chile. De Chillán al sur pasamos por Arena, Rojo Arcilloso y llegamos a los Turmados. Así que Chillán al sur Muy amplio. es un bonito sector. Es un bonito sector. Pero sí, más al sur empezamos a tener más pluviometría, por lo tanto tenemos sistemas radiculares potentes. Pero ¿cómo le sacamos provecho? O sea, hoy día yo sigo trabajando mucho en el sur. Y hoy día yo logré este año 4.000 kilos en un huerto sin riego, en Catrico, donde el suelo es un suelo corto, encamellonado, sin riego. Tenía cero posibilidades. 4.000 kilos de Gifoni. Estupendo. Claro, no es lo normal porque el clima dice algunos años no. Pero fitopatológicamente tuve problemas, no, fíjate. Burrito, tampoco, porque los tenemos en el manejo fuera. Ahora, ¿qué factores tengo que atender distintos? Sí, los burritos son bastante más agresivos. Tengo menos problemas de chinche, pero en Chillán todavía los tengo. Un poquito más al sur tengo menos. Ya después de Victoria al sur no tengo problemas de chinche. Eh, Se van cambiando un poco las estrategias. Sí, más Santomona, sobre todo en los bajos, los grandes problemas, más que de manejo de la especie, son del manejo previo de la plantación. La sanidad del lugar, la sanidad del sitio han sido los grandes problemas no manejados en el sur de Chile. Quizás eso complementa un poco con la pregunta de, no aparece el nombre de la persona, pero dice, ¿qué tan importante es el camellón para el desarrollo de la raíz? El camellón es fundamental cuando se requiere camellón. ¿Podemos tener suelos sin camellón? Sí. Suelos trumados profundos, suelos bien drenados, cajas de río,
que sería a lo mejor una tontera drenarlo, o sea, una tontera encamellonarlo. Suelos calientes. Ahora, ¿dónde yo necesito camellones? Donde tengo una napa, que me molesta, donde tengo un suelo demasiado apretado, quiero revolverlo con algo y ponerlo con un poquito más de oxigenación. El camellón me otorga drenaje de aire lateral también. Ojo que la oxigenación, el camellón aporta a la brotación temprana de las raíces. Por lo tanto, nosotros siempre en las zonas más cálidas en general tenemos suelos más apretados y el camellón vacío sí. Bien, no hay problema. En los trumados a veces no hacemos camellón porque es trumado y es profundo. Pero cuando yo lo encamellono y le puedo otorgar un grado más de temperatura respecto al que no está encamellonado en la época de brotación de raíces, gano crecimiento. Por lo tanto, ha sido una de las prácticas mejor recibida por el avellano europeo, el afrancamiento, el reencamellonado de los huertos no encamellonados en el sur de Chile. Ojo, incluso si no tienen riego tecnificado, en una temporada está el camellón lleno de raíces. Y más quizás terminar el camellón, le vamos aplicando, pasamos un año y le ponemos un poco de suelo, se enraiza. Pasamos el otro año, un poquito más de suelo encima, se enraiza. Eso ha permitido a los agricultores ir trabajando de a poco, no hacer una inversión tan fuerte, ir mejorando el suelo por arriba, o sea, le haces crecer el suelo al avellano por arriba. ¿No tendrá sentido? El avellano es una planta de sotobosque. Se crea, vive naturalmente bajo los fresnos, no sé, castaños y bosques en el Cáucaso, no sé. ¿Por dónde se le construye el suelo a una planta de sotobosque? Por arriba. Caen las hojas y se va construyendo solo por arriba. Las avellanas, cuando ustedes sacan las hojas de un avellano que se ha quedado mucho tiempo, un multieje, por ejemplo, están en la base llenos de unos 15, 20 centímetros de hojas, ¿qué es lo que hay debajo de las hojas? Raíces saliendo hacia arriba, unas puntas amarillas de raíces, y eso, ¿es normal? No, eso es propio de una planta de sotobosque. Y la construcción de suelo por arriba, la llano le encanta, lo agradece y responde muy bien. Por lo tanto, el camellón en general sí ayuda, pero la solución camellón para definir si es que tengo éxito o no en mi plantación depende de un estudio inicial de suelo, de las compactaciones y de la napa freática. Bien, quedan dos últimas preguntas. Consulta Sebastián Divis, nuevamente, ¿alguna experiencia con Etrel para adelantar o concentrar caída de frutos? No, yo no tengo experiencia con Etrel en aquello, creo que es algo que habría que probar. No tengo buenas experiencias con el uso de reguladores de crecimiento en avellano. En general, es muy sensible a cualquier regulador de crecimiento y tienden a desordenarse fenológicamente después del uso de reguladores de crecimiento. Pero yo me declaro bastante preescolar, incluso en el área de reguladores de crecimiento en avellanos. Creo que lo vamos a hacer. Yo estoy ahora concertando algunas posibilidades. Quiero trabajar subdosis para entender si podemos tener algún manejo del vigor, porque ya que no tenemos todavía portingentes controladores de vigor, a mí lo que más me gustaría, más que la concentración de la fruta, me gustaría poder trabajar antigiberélicos en control de vigor para evitar un poquito el exceso de poda. Quizá ahí, Gabriel, el comentario es que hay otra alternativa un poco para tener el vigor un poco más controlado, sin la necesidad de tirar una hormona de senescencia, porque justamente lo que ¿Correcto? está aplicando a lo largo de toda la temporada son ¿Correcto? promotores que te ayudan a mantener la hoja vegetativa y los ápices en desarrollo. Sí, Entonces, correcto. el Etrel en este caso va un poco en sentido contrario. Correcto, correcto. Eso. Ahora, ojo que lo que hace que nosotros tengamos una caída de fruta muy extendida en el avellano es también una gran defensa de nuestra floración extendida. Nosotros tenemos una floración del avellano muy extendida que nos permite polinizar muy bien, porque tenemos 20, 25 días de receptividad de polen. Si nosotros pudiéramos también concentrar la floración, seguro concentramos la caída de fruta. Pero concentrar la floración es ponerse a disposición de un evento en un minuto que te puede cargar la producción completa. Por lo tanto, yo creo que hay que un poquito trabajar con muy buena preparación mecánica, con muy buena preparación de huerto, con limpieza y con una planificación de cosecha muy buena, levantar la fruta cuando corresponda. Entendiendo que las últimas caídas de fruta, la fruta que queda al final, es siempre fruta que va a sufrir un poquito respecto a la fruta del corazón de la cosecha. Pablo consulta en Aminoquelan los elementos van complejados con aminoácidos, además del elemento corrector propiamente tal. ¿Cuál es tu Correcto. opinión del aporte adicional de aminoácidos en las aplicaciones de nutrición?
extraordinaria, sobre todo al principio de la temporada cuando yo estoy trabajando con la, con la reserva y si yo aplico solamente el elemento nutricional, yo tengo que desarmar cadenas carbonadas para formar mis propios aminoácidos. Si yo aplico el aminoácido ya predigerido, en el fondo yo puedo usar esos ladrillos para hacer la construcción de mis proteínas dentro de la planta sin gasto energético o con menor gasto energético, que es una cosa escasa al principio de la rotación. Bien, perfecto. Bueno, y la última pregunta del chat, Marilu consulta, en ese caso, ¿se puede compartir el programa? Gabriel, no sé si tú lo puedes compartir tú, pero nosotros disponemos de este programa también porque es parte de nuestra Sí, recomendación claro. como AgroConnection para el cultivo, así que A Marilu ver, te lo podemos hacer llegar también por interno. así es, yo si hay algo que yo creo o siempre he buscado en mi forma de trabajar es, yo soy cero restringido en el compartir cualquiera de las informaciones. Siempre estamos en desarrollo, siempre estamos buscando movimiento, para mí esto es dinámico, los programas para mí son cada uno para cada huerto, sin embargo hay una clave en donde pueden actuar y el dosificar, el qué producto usar, etcétera, dependerá de ustedes y sus asesores. Pero sí, pueden usarlo, pueden usar toda la información que tengan, todo lo que yo les haya entregado, está a plena disposición.